A ver, jóvenes, como han podido ver, el sistema de costeo por orden, por procesos es muy diferente, ¿no? A lo que habíamos avanzado hasta ahora, ¿no? Este sistema, por lo general, ya no se asignan los costos a las órdenes, ¿no? Sino los costos se asignan a los procesos. Y los procesos generalmente son centros de costos, ¿no? Pueden ser departamentos, pueden ser unidades, pueden ser divisiones, ¿no? Pero los costos, tanto de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, se asignan a estos procesos, ¿no? O a estos pasos por los cuales el producto pasa para convertirse en lo que llamamos producto final. Bueno, en ese sentido, el tema que vamos a ver ahora es el costo. El sistema es un sistema, ¿no? O es un método que se utiliza para ¿qué? Para la distribución de los costos de manufactura. Es decir, el tema de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Nuevamente les repito, ya les he ido recalcando en varias clases que estos sistemas que estamos viendo son para procesos productivos o para empresas que fabrican, producen productos, ¿no? No se aplican para empresas, por ejemplo, que solamente o distribuyen productos, ¿no? Entonces ahí ya no hablo de un costo de producción, ahí hablo de un costo de venta, que también lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces este sistema es un sistema, como les decía, muy diferente a lo que era el sistema por órdenes de proceso o por órdenes de producción, ya que en el sistema de costeo por órdenes de producción, yo lo primero que necesitaba era una orden, ¿no es cierto? Una autorización de poder fabricar ese producto, y una vez que tenía esa orden de producción, yo comenzaba a realizar el pedido, ¿no? O a ejecutar el pedido. En este caso no necesito yo una orden para comenzar el proceso productivo. En ese sentido, vamos a ver lo que en sí, ¿qué es el sistema de costos por procesos? Por favor, ¿quién me puede colaborar con esta lectura? Yo leo, Licen. Por favor. ¿Qué es el sistema de costos por procesos? Al producir un artículo en forma continua, masiva e interrumpida, los costos de producción se acumulan en el proceso de fabricación hasta llegar a conocer el costo total de dicho producto. Obtiene el costo unitario de cada unidad producida al prometer el costo de las como terminadas, producción pues como el tiempo, la producción y la que permanece en proceso. A este procedimiento se lo conoce como procesos productivos. Ya, gracias. Bueno, ahí me habla de algunas características o algunas particularidades de este sistema, las cuales debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Se habla, por ejemplo, de procesos de producción continua, de procesos de producción masiva e ininterrumpida, ¿no es cierto?
Entonces, a lo que, por ejemplo, si hacemos una comparación a lo que era el costo por órdenes, no se hablaba de sistemas de producción continua y masivas, ¿no es cierto? Más bien se hablaba de sistemas de producción heterogéneas, ¿no? O sea, que no se dan todos los días, o sea, que son interrumpidas, que son específicas, ¿no? Me habla de que los costos de producción se acumulan en el proceso de su fabricación hasta llegar a conocer el costo total de dicha producción. Es decir, si un producto para llegar a ser considerado como producto final tiene que pasar por 5 o 6 etapas, estas etapas se llaman o se consideran centros de costos. En cada una de esas etapas del proceso productivo se asignan lo que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, ¿no? Después dice, posteriormente se obtiene el costo unitario de cada unidad producida, al promediar el costo total entre las unidades consideradas como terminadas, ¿ya? En este sistema aparece un concepto, una nueva terminología en la cual no habíamos abundado hasta ahora, ¿no? Se habla de lo que son la producción en proceso, ¿ya? Es decir, ¿qué es la producción en proceso? La producción en proceso es aquella producción que todavía no ha sido terminada y que no está disponible para la venta, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto, una mesa, fabrico yo productos de madera y dentro de mis productos de madera fabrico mesas. Y por ejemplo, durante el periodo de producción, que por lo general es un año, no termino toda la producción. O sea, tengo mesas que todavía les falta pintar, que todavía les falta barnizar y que por ese proceso yo todavía no puedo ponerla a la venta, ¿no es cierto? Entonces esa producción se considera producción en proceso, la cual no quiere decir que yo no haya invertido materia prima, no quiere decir que yo no haya invertido mano de obra o tampoco haya invertido costos indirectos de fabricación. Sí he invertido, pero no he invertido en su totalidad. Puede ser, a ver, que solamente le falta un poco del barniz. Entonces, para barnizar yo necesito que alguien barniza, ¿no es cierto? Es decir, una persona encargada de barnizar. Necesito que compremos el barniz. Entonces, podríamos decir que la materia prima ya está en un 100%, que de la mano de obra solamente me falta un 10%, está en un 90%, y del costo indirecto de fabricación me falta solamente un 10%, también un 90%. Entonces, quiere decir de que yo ya he asignado recursos tanto en materia prima, en mano de obra o en costos indirectos de fabricación, pero que no están en su totalidad. Y a eso se le llama producción equivalente. ¿Cuánto equivale ese 90% de costo indirecto? ¿Cuánto equivale ese 90% de mano de obra que todavía, o ese 10% de mano de obra que todavía le falta para que pueda considerarse como producción terminada, ¿no? Entonces aquí nosotros determinamos la producción en proceso y calculamos lo que se llama la producción equivalente. Me indica que se toma en cuenta factores como el tiempo en que se realiza la producción, la serie de procesos que existen o los pasos por los cuales va pasando el producto, la producción terminada y la que permanece en proceso, la producción en proceso, que al final nosotros sacamos o la transformamos en lo que es producción equivalente. A este procedimiento se le conoce como proceso productivo. A ver, ¿qué es la producción masiva, continua e ininterrumpida? A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura, por favor?
Yo le dicen, Buen día, yo le- Por favor. ¿quién dicen? Perdón, Seguí tú. ya. Dice, se define como producción masiva, continua e ininterrumpida a la producida en grandes cantidades y que pasan por procesos continuos e interrumpidos de producción. También nos dice que un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios. Ya, entonces, en sí podríamos definirla que la producción masiva es aquella en la cual nosotros comenzamos y tenemos que terminarla. No hay una pausa, podríamos decir, no hay un tiempo de espera, ¿no? O sea, por eso dice de manera continua e ininterrumpida, ¿no? O sea, una vez que comenzamos tenemos que terminarla, ¿cierto? También nos habla de que un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes o servicios, ¿no? Es decir, un conjunto de pasos secuenciales que se deben seguir que permiten que nosotros transformemos lo que es la materia prima, ayudado de la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación, en lo que son los productos o servicios que vamos a poner a disposición de nuestros clientes, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer alguna necesidad que puedan tener ellos, ¿no? Entonces, podríamos concluir definiendo de esa manera, ¿no? Que son procesos que se empiezan y que no tienen un parate, ¿no? Que son continuos, que no tienen pausas, ¿no? Y que pasa por una secuencia de pasos, ¿no? Diferentes pasos o diferentes etapas, ¿no? En las cuales en cada una de las etapas se les asignan recursos y factores, ¿no? Tanto recursos físicos como materiales, ¿no? Y económicos también. A ver, con esa definición me puede ayudar, por favor. ¿Cómo podríamos definir al sistema de costos por proceso? El sistema de costos por proceso es aquel mediante el cual los costos de producción se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción por departamentos o por centro de costos. El sistema de costos por proceso es definitiva, es un método de cálculo y asignación de costos. Ya, gracias. Entonces sí, ¿no? En resumen, ese sistema aplica o asigna los costos a a los procesos o a las etapas por las cuales va pasando el producto para llegar a ser considerado como producto terminado. Entonces dice, es el sistema de costos por procesos, es aquel mediante el cual los costos de producción, o sea, está hablando claro, ¿no es cierto? Costos de producción, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Se cargan a los procesos, a los sistemas acumulados de los costos de producción, ya sean por departamentos o por centros de costos, ¿no? Entonces me habla de que en sí es un sistema de cálculo y asignación de cosas. Podríamos llegar a eso, ¿no? A una conclusión de que este sistema es un sistema que me permite asignar y calcular los costos de producción en función a los procesos productivos, ¿no? Por los cuales va pasando un producto antes de llegar a ser considerado como producto terminado, producto final, ¿no? Por favor, a ver quién me colabora, que sea otro compañero.
naturaleza de un sistema de costos por procesos. El sistema de costos por proceso debe ser compatible con el rubro de la empresa. Es decir, el sistema de costos por procesos solo funciona cuando existen etapas bien marcadas en el proceso de producción. Y esta etapa se encuentra dividida en diferentes segmentos. Ya. Se hablaban de que, por ejemplo, yo les decía, o alguna vez he escuchado una pregunta de que me decían, ¿qué sistema yo debería aplicar a mi empresa? Entonces depende mucho de la naturaleza, les decía, ¿no? Entonces, si yo tengo en mi empresa, por ejemplo, ya bien definidos las etapas o los procesos o los pasos por los cuales pasa mi producto, es decir, la materia prima es transformada y llega a ser un producto final, si yo tengo bien definido esos etapas, bien establecidas, entonces yo puedo aplicar este sistema. Pero si yo no sé o lo hago de manera empírica este proceso, entonces no podría aplicarla, ¿no? Entonces una de sus naturalezas o una de sus características es que el sistema de costos por procesos debe ser compatible con el rubro de la empresa. Es decir, el sistema de costos por procesos solo funciona cuando existen etapas bien definidas y bien marcadas en el proceso de producción. Y estas etapas se encuentran divididas en diferentes segmentos, es decir, yo las tengo bien separadas, ¿no es cierto? Aquí empieza la primera etapa y aquí termina la primera etapa, aquí empieza la segunda etapa y aquí termina, entonces tengo que tenerlas bien definidas las etapas, donde inician y donde terminan, ¿no? Vamos a ver algunas características de este sistema. Entonces, la primera característica que podríamos señalar, la producción es continua. Entonces, si hablo de producción continua, esto se relaciona con la segunda característica. Es decir, la producción continua es aquella que no para, ¿no es cierto? O sea, es aquella que cuando comenzamos tenemos que finalizar. Son procesos continuos, ¿no? La segunda característica, la producción es uniforme y homogénea. O sea, no tienen características bien específicas, son homogéneas, son uniformes, son procesos productivos uniformes, son procesos productivos homogéneos. Generalmente se habla de productos que son de consumo masivo, podríamos decir las panaderías, o sea, el proceso productivo del pan es uno, ¿no es cierto? Entonces podríamos hablar de lo que es la leche, o sea, productos que son de características homogéneas y que son de consumo masivo, podríamos decir. El proceso de producción en el sistema de costos es cíclico, ¿no? O sea, su proceso productivo es cíclico. Tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Y pasa por varias etapas, ¿no? Las condiciones de transformación son rígidas, ¿no? O sea, no son flexibles. O sea, yo no puedo... si el proceso es uniforme, entonces yo debo cumplir con esas características. O sea, las condiciones, no puedo cambiar las condiciones de transformación de la materia prima en lo que llamaremos a los productos terminados, ¿no? El costo unitario es el resultado de un promedio. Para calcular el costo unitario yo debo determinar un promedio, ¿no? O sea, ¿y qué significa ese promedio? Determinar lo que es la producción equivalente. O sea, debo, podríamos decir, prorratear cuánto es lo que equivale mi producción en proceso a lo que sería producción terminada, ¿no? Entonces de ahí sacamos el costo unitario. Otra característica que no sé, creo que me estaba olvidando es de que ¿se acuerdan de que nosotros hablábamos de que en el sistema por órdenes yo debo primeramente terminar la orden para poder calcular recién el costo de producción y el costo unitario de producción? En ese sentido no, en este sistema no es para yo determinar o calcular el costo unitario, no específicamente
se debe terminar el proceso, ¿no? Entonces hay lo que llamamos producción en proceso. Entonces es ahí donde interviene lo que es la producción equivalente, en la cual me va a permitir determinar el costo unitario y el costo de producción total, ¿no? Los costos se acumulan y registran por departamentos o centros de costos, o sea, por cada etapa o por cada paso que va pasando, pasando mi proceso productivo, yo le asigno o se asignan los costos, ¿no? Entonces, otra característica es que los costos se asignan a los departamentos o a los centros de costos, y no así como era en el anterior, donde los costos se asignan a las órdenes de trabajo, ¿no es cierto? Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso, en términos de las unidades terminadas al fin del periodo, ¿no? O sea, lo que hablábamos, ¿no? Es decir, va a haber producción que yo todavía no he terminado, ¿no? O sea, le falta algún detalle, les falta algún pasito más, pero esa producción ya tiene costos asignados, ya tiene costo de materia prima, ya tiene costo de, podríamos decir, un 80% de mano de obra. Entonces ya he invertido recursos, ya he invertido tiempo en esa producción que por X motivo no ha sido terminada, pero que yo debo determinar su costo. Y en ese sentido se habla de la producción equivalente, ¿no? Los costos unitarios se determinan por departamento en cada periodo. Puedo determinar, por ejemplo, por cada paso que va transitando mi proceso productivo, puedo determinar lo que son los costos unitarios. Costo unitario del proceso número 1, costo unitario del proceso número 2, así sucesivamente. Lo que no pasaba en lo que era el costo por órdenes, directamente yo sacaba el costo unitario de la orden de producción. Aquí no, aquí saco el costo unitario del proceso productivo A, costo unitario del proceso productivo B, así sucesivamente, por diferentes etapas que pase el producto, ¿no? En la empresa existirán tanto departamentos productivos como procesos sean necesarios para terminar el producto, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Hay que definir bien cuáles son las etapas por las cuales pasa mi materia prima y se transforma en producto final. Y estas etapas se consideran departamentos o procesos productivos, ¿no? Entonces tengo que definir bien y establecer bien esos departamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos departamentos yo voy a asignarles recursos, tanto económicos como físicos. Entonces debo definir bien el proceso productivo, ¿no? Esas son algunas características de este sistema, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la producción en proceso. Por favor, ¿quién me ayuda? Yo lo hice. Sí, adelante. Bueno, nos dice que se refiere a las unidades que no se concluyeron al finalizar el periodo. Sin embargo, esto no significa que no jueguen para el cálculo del costo total y del costo unitario, en el entendido de que estos volúmenes de producción ya consumieron recursos y por lo tanto deben acumular importes. Bueno, también dice la producción inconclusa trae como consecuencia el cálculo de una producción equivalencia, es decir, las unidades pendientes de determinar se deben evaluar al costo del periodo. El grado de avance o de acabado, lo que significa que se consideran
que se considerarán terminadas para los efectos del costo. Ya, gracias, ¿no? Entonces, como les explicaba, ¿no? O sea, son unidades que todavía no se han terminado ya sea de pasar por el proceso productivo, pero eso no significa de que no hayamos asignado recursos. Y al asignar recursos, estos deben ser considerados en el cálculo del costo total y del costo unitario, ¿no es cierto? Entonces, para ello, como dicen en la segunda estrofa, se debe determinar lo que es la producción equivalente de acuerdo al grado de avance de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, yo debo determinar ese grado de avance. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese grado de avance? De acuerdo a nuestros especialistas, nuestros técnicos especialistas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy fabricando productos nuevamente de madera y a quién consultaré cuánto le falta por acabar, por ejemplo, será mi carpintero, ¿no es cierto? A ver, esta mesa solamente le falta detalles, hacer el pulido, el barnizado. Entonces, eso más o menos, ¿cuánto hablamos en porcentajes? Unos 10, 15%, no le falta más, ¿no? Entonces, se debe considerar ese grado de avance. Entonces, hay un grado de avance del 90% y ahí solamente nos faltaría un 10% para concluir lo que es la mesa, ¿no es cierto? Entonces, se debe considerar la opinión de los expertos, ¿no? En este caso, todas aquellas personas que participan dentro del proceso de producción, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, ¿no? A diferencia de el otro sistema, no se hablaba de producción en proceso, no se hablaba de productos sin concluir, inconclusos, ya que una de sus características del otro sistema es de que cuando yo inicio la orden, la debo terminar la orden, ¿no es cierto? O sea, si yo inicio una orden de producción, debo terminar la orden de producción. Aquí no. Si yo inicio, va a haber producción en proceso que todavía le falta, ¿no? Pero que esta se ha incurrido en costos y estos se deben considerar dentro del cálculo del costo de producción y del costo unitario, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este sistema? A ver, por favor, ¿quién me ayuda? Por favor. Determinar cómo serán asignados los costos de producción incurridos en cada proceso o departamento durante el periodo determinado. Determinar qué parte de los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación se aplica a las unidades terminadas y transferidas y qué parte se aplica en las unidades aún en proceso. Acumular los costos de producción en forma masiva e ininterrumpida. Acumular los costos en un periodo específico por departamentos y transferir de un centro de costos productivos a otro el costo acumulado. Ya. Gracias. Bueno, esos son algunos objetivos que se quieren lograr con ese sistema. Y dentro de ellos señalaba uno de los primeros era determinar cómo serán asignados los costos de producción incurridos en cada proceso o departamento durante el periodo de tiempo determinado, ¿no? O sea, cómo yo voy a asignar estos costos que se están incurriendo en cada uno de los departamentos por los cuales pasa mi producto antes de llegar a ser considerado producto terminado, ¿no? Otro objetivo que se persigue es determinar qué parte de la materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación se aplican a las unidades terminadas y transferidas y qué parte se aplica a las unidades en proceso. Es decir, si yo considero como unidades terminadas, eso quiere decir que se ha incurrido en un 100% de materia prima, en un 100% de mano de obra, en un 100% de
costo indirecto de fabricación. Por eso se llaman unidades terminales, es decir, que ya están en un 100% de avance. Pero, ¿qué pasa con la producción en proceso? Ahí debo determinar cuánto es el factor de avance que se ha incurrido, cuánto de materia prima he incurrido, no les estoy hablando en costos, sino más bien estoy hablando en porcentajes. Es decir, un 80%, un 60% de avance, un 60%, un 70% de avance en materia prima, en costos indirectos, cuánto se ha incurrido, ¿no? Después nos habla de otro objetivo, que es el de acumular los costos del producto en forma masiva e ininterrumpida, ¿no? Otro objetivo que nos habla es acumular los costos en un periodo específico por departamento. Entonces debo definir bien el periodo en el cual voy a asignar los costos y los departamentos a los cuales voy a asignar, ¿no? Y por último me dice que el objetivo es transferir de un centro de costo productivo a otro el costo acumulado. No se olviden de que cuando nosotros hablamos de procesos continuos, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo, por ejemplo, si yo empiezo por el paso número 1, voy a pasar al paso número 2, paso número 3, al paso número 4, al paso número 5, ¿no es cierto? Hasta llegar hasta el último paso en el cual ya voy a terminar mi proceso productivo, y en la cual ya voy a considerar como producto terminado a mi producto, ¿no? Pero por ejemplo, yo no puedo pasarme del paso número 1 al paso número 3. No puedo saltearme un proceso productivo, un centro de costos. Yo no puedo pasarme del paso número 3 al paso número 6, por ejemplo, sin antes haber pasado por el paso número 4, el paso número 5. Entonces, eso me da a entender que son procesos de producción continuos, ¿ya? Sistemáticos, y en el cual cada proceso, es decir, todo lo que yo haga en el paso número 1 va a ir a afectar al paso número 2. Todo lo que yo haga en el paso número 2 va a ir a afectar al paso número 3. Entonces, por eso se habla de que se transfieren los centros. Es decir, si yo he gastado tanto, por ejemplo, 1.000 bolivianos en materia prima en el paso número 1, he gastado 2.000 bolivianos de mano de obra directa en el paso número 2, y he gastado 500 bolivianos de costo indirecto en el paso número 1, por ejemplo. Todos esos costos que yo haya incurrido en ese proceso en el paso número 1, tanto de materia prima, de mano de obra y de costo indirecto, va a ir a afectar a lo que es el paso número 2. Entonces, eso lo vamos a aclarar bien con un ejemplo, ¿ya? Entonces, todo lo que yo incurro en el proceso anterior va a ir a afectar al proceso posterior. En ese sentido, por eso se habla de costos acumulados, hasta llegar al último paso o al último departamento, ¿no? ¿Cuál es la importancia? La importancia de este sistema. El sistema de costeo por procesos es importante porque permite dar a conocer a la alta gerencia la acumulación de los costos que se... Los departamentos donde se realiza el proceso de manufactura. Dichas acumulaciones se pueden conocer mediante los centros de costos que son asignados a cada departamento, ¿no? Entonces, es muy importante porque me permite a mí como alta gerencia identificar en qué parte del proceso productivo yo estoy asignando la mayor cantidad de mis costos, ya sea en el paso número 1, ya sea en el paso número 2, ya sea en el paso número 3, en qué parte del proceso, en qué parte de los centros de costos yo estoy asignando mayores recursos y cómo yo como alta gerencia puedo reducir esa asignación, porque no se olviden cuál es el fin
o el objetivo principal de la gestión de costos? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál creen que sería el objetivo que persigue todo esto, lo que estamos viendo, los diferentes sistemas, el modelo costo, volumen, utilidad? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Cuál es el fin en sí de podríamos decir, de esta materia? El fin que persigue lo que es la gestión de costos es reducir los costos e incrementar la utilidad de las empresas. Entonces, todo analista de costos debe perseguir ese objetivo. ¿Cómo yo puedo en mi empresa reducir mis costos y al mismo tiempo incrementar la utilidad de mi empresa? Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, ¿se acuerdan del ejemplo el video que estábamos viendo? Se detectaba un problema. Y ese problema había varias alternativas. Una de ellas era la innovación de nuevos procesos productivos y otra que a veces toman los gerentes, que es la más fácil, que el tema de despedir a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, pero no se olviden, a veces cuando nosotros tomamos esa drástica decisión de despedir a trabajadores, ¿qué pasa? No nos damos cuenta, por ejemplo, que en ese trabajador la empresa ha invertido recursos, capacitación, experiencia, manejo del proceso productivo. Entonces se invierte recursos y esos recursos no los puedo desechar de un día para el otro. Es know-how, es conocimiento, es un activo intangible que tienen las empresas, ¿no es cierto? Entonces debo buscar otras alternativas de solución. Lo más fácil es eso, ¿no? Lo más fácil es, por ejemplo, en esta situación de pandemia, ¿qué han hecho la mayoría de las empresas? Bueno, ya ha habido esta situación que nadie ha previsto y bueno, ¿qué han hecho? Reducir sueldos. En todas, si ustedes averiguan, en la mayoría de las empresas privadas, por lo general, y algunas públicas, se han reducido hasta un 50% del sueldo de los trabajadores, ¿no? Y a veces el trabajador, por no perder esa fuente de ingresos, acepta, ¿cierto? Acepta y continúa con nuevas, ¿no? Entonces a veces es muy fácil tomar esa decisión. O sea, no necesito yo estudiar 5 años o 6 años para tomar esa decisión de despedir gente, ¿no? Entonces no tengo que ver otras alternativas. ¿Por qué no, por ejemplo, no reducirles el sueldo, sino más bien, perfecto, ustedes van a tener, hasta aquí van a mantener el 80% de su sueldo y el otro 20% lo van a ganar en bonos? Si ustedes venden más, si hay mayores créditos, si hay mayor productividad, y entonces se les va a dar ese 20% en bonos, pero ustedes no van a reducir, o se plantean por objetivos, ¿no? Alcanzar objetivos. Generalmente la administración hoy en día ya es una administración por resultados, por objetivos, ¿no es cierto? Ya no es una administración tradicional, ¿no? En la que al empresario no le interesaba si vendía o no vendía, ¿no? En ese sentido, aquí se plantean objetivos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como gerentes o como tomadores de decisiones. Identificar en qué parte del proceso productivo se tienen problemas, se están presentando problemas, y cómo yo puedo resolver esos problemas, de acuerdo a diferentes cursos de acciones que puedo tomar, ¿no? Algunas ventajas, veamos algunas ventajas. La primera ventaja es que son producciones continuas, ¿no? Ininterrumpidas y que son sistemáticas, por ejemplo. Son generalmente para productos estándares, ¿no? De consumo masivo, ¿no? De fabricación estandarizada. Los costos promediados por centros de operaciones. O sea, una de sus ventajas es que yo puedo promediar o yo puedo determinar por cada centro de costos o por cada paso que va
incurriendo este proceso productivo lo que son los costos de materia prima, costos unitarios y costos de producción, ¿no es cierto? No es como era en el anterior sistema, que yo debo concluir la orden de producción para recién determinar lo que es el costo unitario. Procedimientos más económicos administrativamente. Al tratarse de producciones continuas y producciones estandarizadas, generalmente los procesos productivos se consideran más económicos, más desde el punto de vista hasta administrativo, ¿no? Costos estandarizados, ¿no? O sea, bueno, esas son algunas de las ventajas de este sistema, ¿no? También, ¿no? Como todo sistema, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Algunas desventajas, por ejemplo, que las condiciones de producción son rígidas, no podemos cambiar, ¿no es cierto? Sí podemos hacer actualizaciones, modificaciones a la producción o a la tecnología mismo, pero el proceso productivo es rígido, tiene una secuencia de pasos y esos pasos yo no los puedo obviar, ¿no? Como les decía, no puedo saltarme del paso número 1 al paso número 3 y obviar el paso número 2, ¿no? Es rígido, ¿no? Ese es uno de sus problemas de este sistema, ¿no? Control más global, o sea, no se habla de un sistema más específico, más detallado, sino se habla de un control más global, ¿no? O sea, yo hago un sistema de control de todo el proceso productivo y no como era el anterior, yo hacía un sistema de control de la orden de producción, bien específico, ¿no? No, aquí es de todo el proceso productivo. Y como es masivo, entonces es un poco complicado, ¿no? Imposible identificar los elementos del costo directo en cada unidad terminada, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Como pasa por diferentes procesos o etapas, entonces es difícil identificar en cada una de ellas cuánto se ha asignado del costo directo en cada unidad terminada, ¿no? Y por último, hay que cuantificar la producción en proceso al final del periodo y calcular la producción equivalente, ¿no? O sea, esto lo hemos puesto como desventaja porque mucho depende de la experiencia y del criterio técnico de las personas que están involucradas en el proceso productivo. Como hace rato yo les decía, por ejemplo, yo a quién le voy a consultar por qué esta mesa o cuánto le falta para considerarse como un producto terminado a una mesa, a una silla, ¿no? Entonces le voy a consultar o voy a acudir al criterio del experto, les decía, ¿no es cierto? Y el experto es el carpintero, entonces me dirás, le falta solamente un 20% de avance. O a veces, por ejemplo, cuando mucho se habla, ustedes han debido escuchar, de las obras que se hacen, ¿no es cierto? Tenemos un 60% de avance físico, un 70% de avance financiero, o sea, el 60% de avance físico es decir que la obra todavía le falta concluir un 40%, pero ¿quién ha determinado ese 60%? Han sido los expertos. ¿Y quiénes han sido los expertos? Los ingenieros civiles, los arquitectos, todas las personas involucradas en el proceso de producción, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende del criterio de estos técnicos. Y como sabemos, como somos seres humanos, el criterio de un ingeniero civil a veces va a variar del criterio de otro ingeniero civil. O lo mismo, el criterio de un carpintero va a variar o va a ser diferente al criterio de otro carpintero, ¿no? Entonces, por eso lo hemos puesto como una desventaja, ¿no? ¿Cuáles son algunas industrias que podrían aplicar este sistema, que podrían implementar ese sistema dentro de sus empresas? Estamos hablando de industrias de automotrices,
que fabrican vehículos en grandes cantidades, por ejemplo, vehículos estándares, ¿no? No de características específicas, ¿no? Estamos hablando de industrias alimenticias que fabrican alimentos, metalúrgicas, productos farmacéuticos, productores de papel, empresas bioquímicas, de productos químicos y otras empresas también que podrían aplicar este sistema, ¿no? ¿Cuál es el diseño o cuál es la metodología para el diseño de un sistema de costos por procesos? Para implementar un sistema de costos por procesos se requiere seguir de manera general las siguientes etapas o los siguientes pasos que debo identificar. Primeramente, debo identificar todas aquellas actividades iniciales, es decir, identificar unidades de servicios a la producción, asignar responsabilidades y delimitar la función de los centros. O sea, debo definir bien las actividades que se van a realizar, los responsables de esas actividades y delimitar las funciones que se van a realizar en esa actividad o en ese proceso o en ese centro de costos, ¿no? Segundo paso, una vez que ya he definido, que he identificado, que he asignado responsables y ya que he delimitado las funciones, debo asignar actividades operacionales, es decir, definir el proceso de producción, tales como el producto a fabricar, la cantidad requerida de productos, el tiempo y el plazo. Esas son las actividades operativas que yo debo definir en cada centro o proceso productivo. Es decir, el producto a fabricar, la cantidad requerida, el tiempo y el plazo. Entonces, ¿cuánto a mí me va a llevar el tema de, por ejemplo, armado del mueble? ¿Cuánto me va a llevar el tema de el pintado y el barnizado del producto? Ya, entonces debo definir esas actividades operativas, ¿no? Entonces, primeramente, no se olviden, primeramente debo definir las actividades iniciales, en ese caso debo definir o identificar las unidades de servicio a la producción, responsables, delimitar funciones, todo. En una segunda etapa debo ya definir o asignar las actividades operativas o operacionales, en las cuales debo identificar la cantidad del producto, el producto a fabricar, el tiempo y el plazo. Y después debo identificar lo que son las actividades durante el periodo o definir las actividades que se van a realizar durante el periodo, en la cual debe llevar un control y registro de unidades producidas, informar el porcentaje de avance de las unidades y obtener información relevante sobre la producción. Entonces aquí, como pueden identificar, se habla de más que todo actividades de control, como ser el registro de las unidades producidas, porcentaje de avance de las unidades, y el tema de la información relevante, ¿no? Después, por último, debo identificar las actividades al final del periodo. ¿Sí? Actividades durante el periodo y actividades al final del periodo. Y estas actividades al final del periodo van a evaluar los costos, obtener las conclusiones y recomendar acciones, ¿no? Por lo general, la actividad final del periodo la realizan quienes toman las decisiones, ¿no? Porque ellos van a evaluar los costos, van a obtener las conclusiones y van a realizar las recomendaciones o acciones que se pueden tomar para mejorar este proceso productivo. En sí, para
buscar ese objetivo que todo sistema busca, lo que es la reducción de costos y el incremento de las utilidades. Veamos un ejemplo, un ejemplo de este sistema de costos por procesos. Supongamos que durante el mes de febrero 2.000 unidades fueron puestas en proceso en el departamento número A. Los costos incurridos durante el mes fueron materiales o materia prima por $2.000, mano de obra por $1.000 y costos indirectos de fabricación por $500. A finales del mes se terminan 1.000 unidades y se transfirió al departamento número B. Es decir, de las 2.000 unidades que yo he iniciado, solamente hemos concluido 1.000. Las otras 1.000 se encuentran en proceso, ¿no es cierto? Dice, el objetivo de un sistema de costos por procesos es determinar qué parte de los $2.000 de materiales, $1.000 de mano de obra y $500 de costos indirectos de fabricación se aplicarán a las 1.000 unidades producidas y transferidas al departamento B. Es decir, a un principio me mencionaba que en el departamento número A, o podríamos decir en el proceso número 1, los costos que se han incurrido son de $2.000 en materia prima, $1.000 en mano de obra y $500 en costos indirectos de fabricación. Pero estos montos, la totalidad de estos montos, no solamente se han asignado a las unidades terminadas, sino también se han asignado a las unidades que todavía siguen en proceso. Entonces, ¿qué es lo que se quiere realizar? De estos 2.000 de mano de obra, ¿cuánto se ha asignado a la producción terminada y cuánto se está asignado a la producción en proceso? De estos $1.000 de mano de obra, ¿cuánto se ha asignado a la producción terminada y cuánto a la producción en proceso? De los $500 de costo indirecto de fabricación, ¿cuánto se ha asignado a la producción que ya se considera terminada y cuánto se está asignando a la producción que todavía está en proceso? Entonces, como dice, el objetivo de un sistema de costos por procesos es determinar qué parte de los $2.000 de materia prima, $1.000 de mano de obra y $500 de costos indirectos de fabricación se aplicarán a las 1.000 unidades producidas y transferidas al departamento número B. Cada departamento deberá preparar un informe sobre el costo de producción. Es decir, cada departamento por los cuales pasa mi proceso productivo debe elaborar un informe de producción, un informe sobre el costo de producción. Es decir, con cuántas unidades han iniciado, cuántas se han terminado, cuántas se encuentran en proceso y cuántas se han transferido, ¿no? Ese informe hay que realizarlo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta?